Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos que nos escuchan. Su programa Alumbrando Nuestro Camino, su servidor y amigo Felipe Nava, aquí con el pastor Efraín Valverde III, aquí en Salinas. Le damos la bienvenida una vez más esta mañana a su programa Alumbrando Nuestro Camino. Y queremos en esta mañana tocar sobre no solamente un tema, sino la verdad de esto que define a Dios, la majestad de Dios, la majestad de Dios. Queremos entrar un poquito sobre ello. Es imposible que en este corto tiempo logremos cubrir lo extenso que cubren estos misterios de Dios, y pues vamos a hacer lo posible para tratar de echar un poco de luz sobre estas verdades tan poderosas, estos características del Todopoderoso. Antes de pedir al Señor su dirección, quiero leer el texto inicial que vamos a utilizar para entrar en este tema, en esta enseñanza. Está basado en Job 37, 21 y 22. Una vez más, Job 37, 21 y 22. Y dice de la siguiente manera: He aquí, aún no se puede mirar la luz esplendente en los cielos, luego que pasa el viento y los limpia. Luego dice el 22, viniendo de la parte del norte la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible. En Dios hay una majestad terrible. Qué importante es, vamos a mirar en las Escrituras, qué importante es entender esto y cómo nos afecta si lo ignoramos. Vamos a presentarnos delante del Señor antes de proseguir en esta mañana. Gracias te damos, eterno Dios, eterno Rey, eterno Salvador, por concedernos llegar a las ondas del radio en esta mañana preciosa que nos das. Te doy gracias, Señor Jesús, por este privilegio que es grande, que es prestigioso, de hablar de tu palabra, Señor Jesús. No es algo ligero, algo liviano, algo vacío de significado, sino que todo lo contrario, Señor, es un privilegio que solo tú lo puedes dar, y te doy gracias porque yo sé que de mi cuenta, de mí mismo, no califico para dar estos estudios, Señor, pero quiero compartir, quiero ser parte, Señor Jesucristo, de los que declaran las verdades con justicia. Tu palabra nos dice que hay de aquellos que detienen con mentira o engañosamente la verdad, con injusticia, dice, y yo no quiero ser contado con ellos, sino que quiero ser contados con los que declaran tu justicia, declaran lo que tú eres, Señor Jesús, para que las gentes que no te conocen, que no han conocido en verdad quién eres, o aún los que no dicen, que ni siquiera creen que tú existes, para que algunos de ellos, si no todos, que puedan venir al conocimiento de tu palabra. Y por eso queremos, Señor Jesús, no detener la verdad con injusticia, sino declararla a la luz de tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo, gracias por este privilegio. Amén y amén. Una vez más, el tema que vamos a tocar en esta mañana lleva el título de la majestad de Dios. ¿Y qué quiere decir majestad? Preguntará alguien. La palabra majestad está escrita en la siguiente manera: grandeza, superioridad y autoridad sobre otros, esplendor, grandeza, realeza, magnificencia, dignidad, señorío, solemnidad, aspecto o condición de alguien que despierta admiración y respeto. Creo que aún toda esta serie de palabras caen cortas en definir o tratar de describir al Dios de quien hablamos en esta mañana. La comprensión de la grandeza de Dios es un elemento fundamental de nuestra fe cristiana. O sea, es necesario, es fundamental el conocer a Dios al que servimos,
lo que significa que en la base, o sea, nivel inicial de la fe en Dios, es necesario que haya cierta comprensión de su grandeza y majestad, porque es esta comprensión la que luego nos impulsará al temor reverente que la fe en Dios nos exige. Es importante conocer al Dios al que reclamamos o al que servimos. Hay unos que reclaman, otros que sí en verdad les sirven, y cada uno sabemos de cuál grupo somos, pero creo que el ignorar esto produce resultados muy negativos en la vida, no solamente de los incrédulos, sino aún de los que reclamamos ser hijos de Dios. Si no conocemos quién es Dios y su majestad, cría en nosotros un sentido de igualdad, y se nos olvida quién somos o qué somos en comparación al todopoderoso Dios. Por eso es importante esto, conocer y tener deseo de conocer al Señor por medio de su palabra, por medio de nuestro acercamiento a Él, nuestra afinidad, nuestro amor. Entre más lo conozcamos, más lo amamos, y es importante hacerlo. Nuestro pastor aquí localmente, el pastor Efraín Valverde III, el Señor lo ha movido ya por algunas semanas para hablarnos de la importancia de saber quién es Dios, conocer a Dios. Juan 17:3 dice que es la vida eterna. Conocer a Dios es la vida eterna. Entonces podemos ver nomás con esa declaración lo importante que es conocer a Dios, y sus características nos ayudan para acomodarnos en nuestro lugar. Miren las palabras que le dijo Dios al malo. Dice que al malo dijo Dios, pero al malo dijo Dios, dice Salmo 50, 16 en adelante. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que enarrar mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues que tú aborreces el castigo y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre componías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Yo te arguiré y pondrélas delante de tus ojos. Pero el punto de todo esto es: pensabas que yo era igual, que éramos del mismo tamaño, y eso es lo que sucede en la mente del que ignora la majestad, el poderío, la grandeza, lo que es en verdad Dios. Dios es Dios de amor, y la gente que se ha pegado solamente a eso también ha sufrido problemas de equilibración espiritual, porque cuando solo conoces eso de Dios, te va a debilitar. Tu temor a Dios va a debilitarse, y sucede lo que acabamos de leer en la mente de aquel que no entiende la otra parte de Dios. Dice: Dios ha sido manifestado en carne, ciertamente, y esa es su manifestación de amor, mas el Dios de amor también es fuego consumidor. La majestad y la terribilidad de Dios no puede ser comparada en una forma plena, no puede ser comprendida en una forma plena por la mente humana. Dios dice: yo soy Dios y ninguno más que yo, que formo la luz y crío las tinieblas, que hago la paz y crío el mal. Yo, el Señor, que hago todo esto.
Así dice ahí en Isaías 45, versos 6 y 7. Entonces podemos darnos cuenta qué tan importante es conocer la majestad. Y ya leímos, y ya les dije qué es lo que quiere decir, unas de las explicaciones de cómo se describe la majestad de Dios. O la majestad, la palabra majestad dice grandeza, superioridad y autoridad sobre otros, esplendor, grandeza, realeza, magnificencia, dignidad, señorío, solemnidad. Y luego dice es el aspecto o condición de alguien que despierta admiración y respeto. La comprensión de la grandeza de Dios es un elemento fundamental de nuestra fe cristiana, lo que significa que en la base, o sea, nivel inicial de la fe en Dios, es necesario que haya cierta comprensión de su grandeza y su majestad, porque es esta comprensión la que luego nos impulsará al temor reverente que la fe en Dios requiere o exige. Ya leímos las palabras de Job describiendo al majestuoso, al todopoderoso. Esas palabras me han sacudido. Me recuerdo que las oía en muchas ocasiones en labios de nuestro anciano pastor, y qué tremendo sacudía aquella visión de las palabras de Job, que decía que viniendo de la parte del norte la dorada claridad. Y luego exclama aquel viejo patriarca: en Dios hay una majestad terrible. ¿Dónde miró Job la majestad de Dios? En la creación de Dios. Cuando miraba que estaba atardeciendo y estaba terminándose el día, y aquella dorada claridad, cuando ya el sol va descendiendo, y hay una majestad, una cosa impresionante en lo que Dios creó, en lo que Dios hizo. Cuando tienes el corazón como lo describe el profeta Isaías, ahí en el capítulo 9, verso 6, dice que llamarás su nombre. Lo primero que menciona el profeta es que dice: llamarás su nombre admirable, admirable. Cuando alguien deja de admirar a Dios, cuando ya se sobrefamiliarizó con las características de Dios, lo va a menospreciar. Cuando un niño, cuando un hijo o una hija deja de admirar a su padre, a su madre, le va a perder el respeto. Ya no se le hace, ya no lo impresiona como lo impresionaba al principio. Por eso están estas características de un niño que se definen de esa forma, que describe pues el sentir limpio que debe haber en nosotros al mirar cómo debemos de ver a Dios. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero la primera palabra que describe a Dios allí es admirable. Qué importante es admirar, y admirar para poder ver y que se registre en nosotros la majestad de Dios. Tenemos que tener esa facultad de poder admirar. Esta generación lamentablemente es la que menos practica eso, porque ha visto todo, porque estamos viviendo en el tiempo en el que hay mucho descubrimiento, hay muchas cosas nuevas que salen y que impresionan la mente humana, o impresionaron al principio, pero para este tiempo hay mucha gente que ya no se impresiona. Tiene que venir algo terrible, algo asombroso, algo que destruye, que explota, que hace para llamar la atención. Pero de su cuenta, en lo natural que Dios nos dejó, ya no se fija, ya no le llama la atención. Recuerdo una ocasión a uno de mis nietos, lo llevé lo invité al café. En la mañana él se iba a tomar un chocolate. Le dije: mi hijo, vamos tempranito, antes de que salga el sol. Quiero que te levantes temprano y te voy a llevar café. Y ahí nos sentamos ahí a un lado de la ventana, y él estaba viendo
hacia el norte, yo estaba viendo hacia el sur. Le dije, espérate, ya nos habían servido el café y el chocolate. Y le dije, mijo, ahorita te voy a avisar, te estaba preparando el terreno, ahorita te voy a avisar. Cuando estés listo, yo te digo que voltees hacia el sur. Y ahí estaba, y así, con aquella anticipación, y llegó el momento que empezó a asomarse la luz del sol. Y le dije, mijo, ahora sí voltea, mira la majestuosa creación de Dios. Ese sol representa la majestad de Dios, nos dice que la grandeza, en una manera medida, por supuesto, porque no podemos ver a Dios en todo su esplendor enteramente. No soporta nuestro cuerpo, nuestro ser, tal majestad. Pero me acuerdo que se emocionó mi nietecito, tenía como 7 o 8 años. Dije, mira, a ese que hizo subir ese sol, que se asomara ese sol, a ese es el Dios que tu abuelito sirve, mijo. El que hizo todas las cosas, todo lo que nos asombra. A mí todavía me emociona mirar, le dije, cuando sale el sol y cuando se pone el sol. Qué importante, qué maravilloso cómo se vive la vida cuando tenemos admiración dentro de nosotros, corriendo por nuestras venas, admiración de la creación de Dios, que en sí es admiración de Dios mismo. La palabra traducida majestuoso es un preeminente y significa más poderoso que todo lo demás. Al combinar estos tres términos, el rey David celebra el poder supremo de Dios sobre todo. Declara desde el principio que Dios no tiene rival, no está sujeto a ningún otro poder y reina supremamente. Dios no tiene rivales. Ese es el Dios de la Biblia, mi hermano, mi amigo. Es el Dios al que servimos los que hemos determinado seguir a Cristo. Cristo es Dios, Jesucristo es Dios. Es lo visible de Dios, del Dios invisible, omnipotente, omnisciente, omnipresente, que la mente humana solo lucha por tratar de entender todos esos términos, pero no los podemos entender en su totalidad porque nuestra mente está regulada, está medida, no lo puede lograr, está muy pequeña. Pero tenemos suficiente información bíblica divina para ayudarnos a que nuestra mente luche para asomarnos a lo indescriptible, a lo que nos deja o nos debe de dejar con la boca abierta. Con la boca abierta, su palabra, la palabra de Dios, del Creador, del Majestuoso Dios, debe de hacernos temblar por admirar su grandeza, por admirarlo a Él. Hay mucho que admirar en Dios y de Dios. Recuerdo el canto que escribió nuestro anciano, uno de sus cantos que lo llamó Te miro, Señor, te miro, Señor. Y qué tremendo las palabras que escribió nuestro anciano. Describe en una forma entendible y sencilla y aplicable a nuestra vida. Te miro, Señor, en el camino, dice. Te miro, Señor, en las praderas. Donde quiera que estoy, donde quiera que voy, yo te miro, Señor. Me acuerdo que viajábamos mi esposa y yo en una ocasión y le dije, íbamos pasando en medio de montañas y en ese tiempo estaban muy verdes, no había mucho que había terminado la lluvia, todavía estaban verdes las montañas y me acuerdo que los árboles reverdecidos y le dije, mira, esto hacía llorar a nuestro anciano. Esto lo conmovía cuando miraba la grandeza de Dios, la conectaba de inmediato con el Señor. Y empezamos nosotros a sentir aquella presencia de Dios cuando hicimos conexión con esa majestad que nos rodeaba en la creación del Señor. Así es de que mi hermano, mi hermana, es importante no dejar que
el enemigo y nuestra condición nos apoque, nos cierre los ojos espirituales para que ya no podamos ver la majestuosa identificación de Dios. Cuando tenemos esas ventanas abiertas hacia Dios y a su creación, óigame, vamos a crecer en conocimiento de Él, vamos a poder vivir lo que creemos, vamos a poder saborear lo que hemos entendido, porque nuestros entendimientos, nuestros poros espirituales están abiertos para absorber aquello que está delante de nuestros ojos. Y qué saludable es vivir de esa forma. Mi hermano, mi hermana, te invito a que hagas cita con Dios en las noches cuando hay una claridad en el cielo y que no hay nubes y que están las estrellas. Te invito a que te salgas atrás de tu casa, donde fuere, para pararte y admirar la creación de Dios y hablar con Dios, hablar con el Creador. El gran científico Alberto Einstein dijo: ya he conocido, me he asomado por los telescopios, por el entendimiento que Dios le dio. He logrado asomarme y a los astros, la vastedad de los astros, de las cosas maravillosas, increíblemente maravillosas. Ahora, dijo, yo quisiera conocer al que hizo todo eso. Y eso es lo que sucede. Ahí está una vez más un ejemplo de lo que sucede cuando nos asomamos, cuando usamos lo que Dios nos ha dado para fijarnos. Tenemos cerebro para usarlo, canalizarlo hacia Dios por medio de las diferentes conexiones, enchufes que Dios puso en el mundo en que vivimos, para mirar lo que no se mira con los ojos naturales, porque los ojos naturales por lo regular están muy llenos de otras cosas, pero no de admiración de Dios. Tenemos que colocar o ponernos los lentes espirituales para mirar esa majestad de Dios que está en nuestro alrededor. ¿Qué dijo el Señor? ¿A quién miraré y a quién? Dice: aquel que tiembla a mi palabra. Aquel que tiembla a mi palabra. ¿Por qué tiembla? ¿De terror, de miedo? No, Señor, ahí está hablando de un temblor de admiración y un temblor de reverencia, un temblor de emoción, porque piensa y realiza y dice: yo soy hijo de este Dios que creó todas las cosas. Yo soy hijo de Dios, y este Dios que me llama hijo, y yo le llamo padre, hizo todas las cosas que están alrededor mío. Importantísimo, mi hermano, que pongamos atención a las cosas que nos hablan, porque todo esto nos habla de Dios. Todo lo que menciono y mucho más, que en veces no nos detenemos para observarlo y para mirar a Dios en ello. Algunos versos bíblicos, no todos, porque no hay tiempo de presentarlos todos, pero podemos dar lectura a algunos para que se den una idea. Hebreos 8:1 dice lo siguiente: ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos al tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. El poder, de la autoridad, de la grandeza, de la superioridad, de la autoridad, del esplendor en los cielos. Salmo 24:10 dice: ¿quién es este Rey de la gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Salmo 24:10. Hebreos 1:3-4 dice: Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre
más excelente que ellos, en la majestad, en las alturas. Primera de Crónicas 29:11 dice: y tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Aleluya. Salmo 145:12 dice: para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos y la gloria de la majestad de tu reino. Fíjese cómo Dios no se ha quedado ahí, como quien dice ahí, nomás Él, y sin permitir que nos demos cuenta, que nos asomemos sin darnos la oportunidad, el privilegio de asomarnos a su gloria. Yo creo que muchos de ustedes recuerdan lo que hizo, la cercanía que tuvo Moisés con Dios, que al final le pidió que quería verlo. Déjame verte. Déjame ver tu gloria. Le dijo el Señor: nadie puede ver a Dios y vivir. Pero el Señor hizo una excepción y le mostró, y solo vio sus espaldas. Óigame, conocer a Dios, ver a Dios, una forma, ahorita todavía no lo podemos ver en una forma visible literalmente, pero viene el día que Él aparecerá y todo ojo le verá, unos para bien y otros para mal. Yo quiero estar entre los que vamos a verlos, y dice la Escritura que saltaremos como becerros de la manada cuando veamos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Les recordamos que está usted escuchando su programa Alumbrando Nuestro Camino, su servidor Felipe Nava, aquí con el pastor Efraín Valverde III, aquí en Salinas. El tema que llevamos trabajando ahorita se llama la majestad de Dios. El tema de hoy es la majestad de Dios. Qué importante, mi hermano, es conocer al Dios al que servimos, para que entre más lo conocemos, más lo amamos y con más entrega rendimos nuestra vida a Él. ¿Por qué? Porque miramos la grandeza de Él y miramos lo pequeño que somos. Dice el Salmo 103, dice que el Señor se acuerda que somos polvo. Dice Isaías que somos menos nosotros. Dice que somos menos que la vanidad. Óigame, qué contraste de la grandeza de Dios y lo que somos nosotros. Y por eso vuelvo a recalcar que importante es conocer esto, para que vivamos en humillación y en admiración y en agradecimiento. Esto produce todas esas cosas y mucho más en nosotros, las saca de nosotros. El agradecimiento aumenta, la fe aumenta, el amor para Dios aumenta, el reconocer a Dios aumenta, porque entendemos que andamos manejando un privilegio de privilegios, un privilegio que no le ha sido dado a todos. No todos tienen las puertas abiertas para asomarse, para entrar a la cámara de entendimiento de Dios, para mirarlo con los ojos espirituales, para palparlo con nuestro espíritu, para sentir su presencia cuando lo vemos con esos ojos que nos quebrantan, que nos conmueven, que nos enriquecen de sabiduría divina. Es importantísimo, mi hermano. Isaías 2:10 dice: métete en la roca y escóndete en el polvo del terror del Señor y del esplendor de su majestad. Isaías 2:10. Ahí encontramos esas palabras también tan fuertes, tan poderosas. Isaías 2:10, si lo tiene, si trae su Biblia por ahí cerca de usted, vaya para que leamos directamente en la palabra de Dios. 2:10 dice esto que acabamos de leer en Isaías, libro de Isaías profeta, uno de los llamados el profeta mesiánico que anunció al Mesías. Dice aquí 2:10, el 9 dice: y hace inclinado el hombre
y el varón se ha humillado, por tanto no los perdonarás. Por tanto no los perdonarás. Vamos más arriba para entender y que no se vaya a confundir esto que estamos leyendo. El verso 7, su tierra está llena de plata y de oro. Está hablando de la gente que se pierde y se olvida del Señor. Su tierra está llena de plata y de oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros no tienen número. Además, está llena su tierra de ídolos, y a la obra de sus manos se han arrodillado, a lo que fabricaron sus dedos, y hace inclinado el hombre, y el varón se ha humillado, por tanto no los perdonarás. O sea, se ha humillado, se ha inclinado a sus ídolos. Métete en la piedra, escóndete en el polvo de la presencia espantosa del Señor y el resplandor de su majestad. Quiere decir que la majestad de Dios no nomás es para crear, como dije, admiración y todas aquellas cosas que nos llegan a Él, que nos hacen que respondamos con esa admiración de respeto, sino que también entra en nosotros un temor. Y miramos a Él y tenemos temor. Cuando bajamos la vista y dejamos de admirar, mire lo que acabamos de leer, es lo que pasó con esta gente, con estos varones que Dios les permitió que tuvieran riquezas, y en lugar de darle gracias a Dios, en lugar de admirar a Dios por lo que les dio, empezaron a poner atención o poner sus ojos, la atención en sus riquezas, en sus cosas, y dentro de no pasó mucho tiempo que ellos empezaron a cambiar su Dios, el Dios, único Dios, por dioses y ídolos a los que empezaron a adorar. Por eso es importante la admiración de Dios, a Dios. Salmo 93:1 dice: el Señor reina, vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible cuando Dios tiene el lugar que debe tener en las mentes, en los corazones. ¿Se imagina si los líderes mundiales del mundo, de los países, empezando con los países poderosos, si sentaran al Señor, si tuvieran al Señor en su conocimiento, en su respeto, en su honra, las cosas que están sucediendo no sucedieran, no iban a suceder, habría paz? Pero todos sabemos que ha sido todo lo contrario. Han quitado a Dios de las escuelas, han quitado la oración de las escuelas, han quitado los monumentos que representan y recuerdan la honra hacia Dios, los 10 mandamientos en unas oficinas públicas, los removieron y han hecho muchas cosas que describe o define que a Dios no, como dice Romanos, no les pareció tener a Dios en su noticia. ¿Y qué ha sucedido? Exactamente lo que dice allí. Por tanto, Dios los entregó una mente depravada. Lo que estamos viendo es un resultado de alguien que dejó de admirar a Dios, dejó de admirar su majestad y empezó a pensar que ellos son los que tienen la majestad y no el Dios creador de todas las cosas. Éxodo 15:11 dice: ¿quién como tú entre los dioses, o sea, los llamados dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, terrible en las alabanzas, haciendo maravillas? No hay. Cantamos un canto: no hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, oh Señor. Salmo 145:5 dice: en el glorioso esplendor de tu majestad y en tus maravillosas obras meditaré, dijo el salmista David, el hombre conforme al corazón de Dios. Una vez más, Salmos 145, verso 5: en el glorioso esplendor de tu majestad y en tus maravillas o maravillosas obras meditaré. Voy a poner mi mente en eso. Voy a pensar en aquello.
Voy a ocupar mi mente en aquello. Voy a llenar mi cerebro con esa admiración, con esa majestad. Isaías 24:14 dice: ellos alzan sus voces, gritan de júbilo, desde el occidente dan voces por la majestad del Señor. Óigame, si el mundo hiciera esto, otra cosa sería otro mundo diferente. Una vez más, Isaías 24:14, ellos alzan sus voces, gritan de júbilo, desde el occidente dan voces por la majestad del Señor. Isaías 26:10 dice: aunque se le muestre piedad al impío, no aprende justicia. Obra injustamente en tierra de rectitud y no ve la majestad del Señor. ¿Quién? El impío, el que no quiere aprender justicia, el que no quiere saber de Dios, el que no le interesa detenerse y observar la majestad del Creador de los cielos y de la tierra. Qué trágico, qué destructivo es el desconectarse de la grandeza de Dios. Lo estamos leyendo y lo vemos a nuestro alrededor. Esto no es solamente lo que estamos leyendo. Los que estamos conscientes de ello, estamos mirando la descomposición aún de la sociedad. Ya no digamos del pueblo de Dios también, porque ha habido muchos que han bajado su vista, han dejado de admirar la majestad de Dios y se han ido por otros lados, y son iglesias, todavía se les llama iglesias, pero en realidad ya no está Dios allí, ya no está el Señor allí, el majestuoso Dios no está allí, porque no es en la multitud, no es en lo lujoso de los templos, no es en todas aquellas cosas que humanamente impresionan. No es allí, mi hermano, es en la majestad de Dios. Cuando el Señor está en medio de su iglesia, en medio de sus hijos, óigame, eso no se compara con ningún edificio, por más lujoso y majestuoso que esté el edificio. Eso no reemplaza la presencia majestuosa de Dios. Éxodo 15:6 y 7 dice: tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. En la grandeza de tu excelencia derribas a los que se levantan contra ti. Envías tu furor y los consumes como paja. Mire qué terrible. Ahora estamos asomándonos a lo peligroso que es de ignorar a Dios. Ignorar a Dios produce un peligro fenomenal, un peligro que no se puede comparar con cualquier otro peligro de aquí. El bajar la vista y empezar a ignorar a Dios y dejar de admirar a Dios, admirar su majestad, produce graves peligros y atrae la ira de Dios hacia nosotros. Salmo 111:3 dice: esplendor y majestad es su obra, y su justicia permanece para siempre. Salmo 29:4 dice: la voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa. Gloria a Dios. Dice Job 37:4: tras él ruge una voz, truena él con su majestuosa voz, y no retiene los relámpagos mientras se oye su voz. Está por toda la creación, mi hermano. Está en todo lo que Él crió. Ahí se oye el Señor, ahí se echa de ver, ahí se echa se puede escuchar, porque Dios ha puesto su señal, ha puesto su firma en todas las cosas que Él creó, para que no se nos olvide, como el sol ha salido desde que el Señor lo creó. Casi podemos decir, es lógico que el humano nos íbamos a imponer, y ya no nos llama la atención. Pero debemos de ser de otro tipo de gente, el tipo de gente que sí admira y que sí se fija, sí se detiene, sí da gracias a Dios, sí alaba a Dios por la grandeza que lo mira. Mire, yo a veces he salido tempranito ahí de la casa y para venirme al trabajo, y
me admira, me detengo antes de que haya ruidos de carros y ruidos en las calles. Y ahí están los pajaritos cantando sus cantos ahí arriba de los alambres de luz. Me he detenido y en ocasiones he llorado al escuchar aquello, porque es creación de Dios. El Señor hizo las cosas de una forma maravillosa. En ocasiones he abierto la cortina en la mañana y me asomo para afuera y miro que se vislumbra la luz del sol que empieza a empezar a alumbrar esta parte del mundo. Y me fascina y adoro al Señor. Ahí en el cuarto donde estoy, levanto mis manos y digo: Señor, tú eres mi Padre y has hecho estas cosas, soy tu Hijo, y pronto estaré ahí en tu presencia visible y voy a regresar. Digo regresar porque ahorita no sabemos todas las cosas. Me acuerdo que nuestro anciano decía que una de las cosas que quería hacer era decía: quiero echarme un clavado en medio, adentro del sol, para ver de qué está compuesto, por qué alumbra, por cómo llega el calor. Fíjese, el sol está puesto en una distancia perfectísima, una precisión maravillosa que los mismos ateos, los científicos ateos, ellos mismos no le dan el crédito a Dios, pero dicen que está tan preciso que si se moviera un poquito hacia nosotros, nos achicharramos, y se retirara una minoría, nos congelamos. Óigame, eso no sucedió por accidente. El Creador lo puso todo en su orden, en su preciso lugar, para que dé vida en este globo terrestre donde vivimos ustedes y yo, y que podamos vivir sus hijos y llevar a cabo su voluntad en esta tierra donde Dios ha puesto, la condicionó. Hace años leía que los planetas que giran en el espacio, en aquel tiempo, en aquellos años, era Plutón, es el que estaba más lejano, pero todos esos planetas que están muy lejos de este planeta Tierra estaban allí, y el trabajo de ellos, entre otras cosas, es que creaban oxígeno, y ese oxígeno es el que respiramos nosotros aquí en la tierra. Una vez más me conmovió y le dije al Señor que cuán maravillosas son tus obras, Señor, que aún en las distancias, allá donde no conocemos, donde no nos podemos asomar, aún ahí está tu propósito, y ahí está todo lo que has propuesto para beneficio de nosotros. Con razón dijo David en su meditación, allí al estar, me lo imagino, estaba joven todavía, cuidando las ovejas de su padre, y allí admirando, por cierto, que era uno de los admiradores, dejó sus escritos de admiración de Dios, y dice allí en el Salmo 8, me ha llamado la atención porque me lo he imaginado a este hombre de Dios, que en ese tiempo era un muchachito, pero no desperdiciaba su tiempo, sino que aprendió desde pequeño a conectarse con el Creador. Y dice: oh Señor, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los chiquitos y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer cesar al enemigo y al que se venga. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre, que lo visites. Porque lo has hecho poco menor que los ángeles, y coronástelo de gloria y de lustre. Hicístelo enseñorear de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y las peces de la mar, todo cuanto pasa por los senderos de la mar. Oh Señor, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Un varón que aprendió a usar sus capacidades para
mirar la majestad de Dios y crecer. Fíjese, cuando usted deja de admirar al admirable, al consejero, al Dios fuerte, al Padre eterno, ¿qué sucede? Empieza a encogerse, su mente se encoge, su entendimiento se encoge y todo lo que habla es puro de lo de aquí de la tierra. No hay grandezas en su mente, no hay cosas que lo lleven más allá de lo que aquí está. Lo que aquí está. La palabra del Señor le fue dicho, el primer caudillo de Israel le dijo estas palabras a Israel cuando uno de sus últimos discursos, palabras de este gran hombre de Dios, dice ahí en Deuteronomio 4:5: mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos, como el Señor mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para poseerla. Guárdalos pues y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. ¿Por qué grande? Por lo que lee, por lo que entiende, por la materia que usa para su diario vivir. Tú y yo tenemos la materia más elocuente, más superior a cualquier otra lectura, mi hermano, y si no la lees, si no la admiras, si no pones tu cabeza en ello, tarde o temprano nos secamos de admiración y de agradecimiento y todo lo demás, y al rato ya lo majestuoso de Dios no nos llama la atención, sino que descendemos hacia abajo. Isaías 30:30 dice: y el Señor hará oír la majestad de su voz y dejará ver el descenso de su brazo con furia de ira y llama de fuego consumidor, con turbión, aguacero y piedra de granizo. Eso es lo que va a hacer el Señor al final, porque es falta de respeto. Si usted va a la corte, si usted va al doctor, si usted va a un lugar donde alguien está encargado y tiene la oportunidad de sentarse con la persona encargada de aquella institución, de aquel lugar de donde hay autoridad. Por ejemplo, si entra a la corte y cuando ya entra el juez, si no se para, le van a llamar la atención. Si usted empieza a actuar irreverente y respetuoso allí, lo sacan de esa corte, porque ahí se trata de que el enfoque está en el juez. Él es el que va a determinar qué se va a hacer, cómo se va a llegar a un acuerdo de castigo sobre aquella persona que está siendo juzgada. Óigame, nosotros estamos, el juez está ofreciendo su servicio, su amistad, su acercamiento a nosotros y las condiciones para acercarnos a él. Las reglas son que estamos tratando con una de ellas, de las diferentes formas que Dios ha decretado para que nos acerquemos a él, lo conozcamos, y una de ellas es la admiración. Si te acercas a Dios sin admiración, le vas a faltar respeto y no vas a entrar. No vas a poder entrar. No hay entrada para gente irrespetuosa, gente que no admira, gente que no reverencia la autoridad de Dios. Por eso es importante saber quién es Dios, quiénes somos nosotros, para que nos acomodemos en nuestro lugar y veamos a Dios por lo que es el majestuoso y poderoso Rey. Primera de Crónicas 16:27 dice: gloria y majestad están delante de él, poder y alegría en su morada. Cuando tú y yo lo reconocemos, lo admiramos, miramos su majestad y nos humillamos delante de él, no nos va a castigar, no, todo lo contrario, vamos a recibir el favor de Dios, la alegría que hay en su morada. Salmos 96:6 dice: gloria y majestad están delante de él, poder y la hermosura en su santuario. Poder y hermosura en su santuario. Aleluya.
Primera o segunda de Pedro 1:17 dice: pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. O sea, cuando él recibió honor de la gloria del Todopoderoso, del Espíritu Eterno, el que hizo su imagen, que es su cuerpo de gloria. Y no son, aclaro esto porque aquí no está hablando de dos dioses, o el Dios pequeño y el Dios grande. No, aquí está hablando del mismo Dios, nomás que habla y lo separa para que entendamos que Dios se manifestó en forma visible para que nosotros conozcamos a Dios, porque sin esa apariencia de Dios, sin esa imagen de Dios, esa es la forma correcta de describirlo. Sin esa imagen de Dios no podíamos conocer a Dios, ni quién es Dios, ni de nada de lo que concierne a Dios. Así es de que es por eso que se expresa cuando no se entiende qué sucede, se confunde la mente con estas expresiones de los apóstoles. Dice, como decía, es de suma importancia conocer a Dios. Estamos tocando sobre la majestad de Dios. Porque dice el verso segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16 y 17, porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Porque él había recibido de Dios Padre, o sea, del Todopoderoso, el Espíritu Eterno, honra y gloria, cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria: este es mi Hijo, esta es mi imagen amada, en el cual en el cual me he agradado. Es necesario entenderlo para que no nos vayamos para otra cosa que no es lo que la palabra del Señor habla. La majestuosa gloria es lo que leímos, la majestuosa gloria de Dios. Miqueas 5:4 dice: y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y permanecerá, porque en aquel tiempo él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Miqueas 5:4 dice: y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Dios del Señor su Dios. Salmo 21:5 dice: grande es su gloria por tu salvación, esplendor y majestad has puesto sobre él. Grande es su gloria por tu salvación, esplendor y majestad has puesto sobre él. Estamos leyendo Salmo 21. Salmo 21:5. Si lo quiere referir, si lo quiere rectificar, si tiene su Biblia, Salmo 21:5. Salmo 21:5 dice: grande es su gloria en tu salud. Vamos a leer desde el principio. Dice: alegrarás el rey en tu fortaleza, oh Señor, y en tu salud se gozará mucho. El deseo de su corazón le diste, y no le negaste lo que sus labios pronunciaron. Pues le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y dístele. Largura de días por siglos y siglos. Grande es su gloria en tu salud, en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él. Hablando de el rey David. Qué importante, mire los resultados de
honrar, reverenciar y tener temor a la presencia y a lo que es y significa Dios. Dios es el poderoso, el grande, el maravilloso. El pueblo de Israel ha aprendido, entre ellos está un segmento muy apegado a todas estas cosas en un nivel muy alto, y por eso no tratan de pronunciar ni el nombre YHWH, por la reverencia que le tienen a Dios, no nomás a Dios en sí, sino a su nombre que representa Dios mismo. Pero a ese nivel tienen su bien puesto su temor a Dios. Dice Salmo 45, 3 y 4: ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, en tu esplendor y tu majestad. Dice: en tu majestad cabalga el triunfo por la causa de la verdad, de la humildad, de la justicia, que tu diestra te enseñe cosas tremendas. 45, Salmo 45, 3 y 4. Es importante leer estos versículos con detenimiento para poner el tiempo debido, el tiempo que se requiere, la atención que se requiere para meditar en estas palabras. El Salmo 45, 3 y 4, si lo leemos del principio, dice: rebosa mi corazón palabra buena, refiero yo al Rey mis obras, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero, hazte hermoseado más que los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Cíñete tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y tu majestad. Y en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre la palabra de verdad y de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Gloria al Señor. Mire todos los beneficios cuando uno se rinde al Señor, cuando lo honra, cuando le da el respeto al mirar su majestad. Con temor y reverencia se acerca al Señor. Salmo de 68, 34 y 35 dice: atribuir a Dios fortaleza, su majestad es sobre Israel. ¿Por qué cree que Israel todavía está en pie? Después de cuántos ataques, porque la majestad de Dios está sobre el pueblo de Israel y su poder está en los cielos. Imponente eres, oh Dios, desde tu santuario. El Dios mismo de Israel da fortaleza y poder al pueblo. Bendito sea Dios. Decimos amén a esta declaración. Bendito sea Dios. Éxodo 15, 6 dice: tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. Nos asomamos a las dos partes de la majestad, el poderío, la autoridad, lo admirable del Dios a quien servimos, a quien amamos, a quien estamos esperando. Deuteronomio 33, 26 al 27 dice: no hay como el Dios de Jesurún, que es un término de cariño de Dios hacia Israel. El Dios de Jesurún, que cabalga los cielos para venir en tu ayuda y las nubes en su majestad. El eterno Dios es tu refugio y debajo están los brazos eternos. Él echó al enemigo delante de ti y dijo: destruye. Aleluya. ¿Se dan cuenta qué necesario es tener a Dios o estar a su lado y que el Señor esté a favor de nosotros? Ezequiel 1, 4 al 28. Miré y aquí un viento huracanado venía del norte y una grande nube con fuego fulgurante y un resplandor a su alrededor, y en su cetro algo como metal refulgente en medio del fuego. En su centro había figuras semejantes a 4 seres vivientes, y este era su aspecto. Tenía forma humana, tenía cada uno 4 caras y 4 alas cada uno de ellos. La majestad de Dios, lo majestuoso, en visión lo miró el profeta Ezequiel. ¿Y qué sucedió al mirar
la majestad de Dios, entró en él un respeto, una honra, y hizo aún lo que no hubiera, más bien hizo lo que no hubiera hecho por temor, por miedo humano. Pero esa visión le quitó, removió, hizo a un lado el temor que tenía el profeta, y obedeció y anunció y dio el mensaje que Dios le había dicho que diera al pueblo de Israel. Primera de Crónicas 16:29, tributad al Señor la gloria debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, adorar al Señor en la majestad de la santidad. Gloria al Señor. Salmo 95, 3 al 6, porque Dios grande es el Señor, y el Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra, suyas son también las cumbres de los montes, suyo es el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra firme. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, mis hermanos, la grandeza del Dios al que servimos? El Dios que nos llamó sus hijos, que nos hizo parte de su familia. Óigame, si no apreciamos esto y seguimos admirándole, ten cuidado porque vas a perder tu bendición. Tengamos cuidado, no vendamos esta primogenitura como lo hizo aquel hombre que perdió su primogenitura. Se le hizo fácil decirle a su hermano Jacob, se la vendió por un platillo de lentejas. Y hay unos que venden sus cosas preciosas por lo de aquí. Recapacita si tú eres uno de ellos que lo has dejado. Al rato regresas a donde el Señor te sacó. Qué peligroso. El Señor abre la puerta de su misericordia y dice que no te gusta estar aquí, ya te aburrió estar aquí, ya no te admira quién soy, ya no quieres mirarme, ya no quieres platicar conmigo. Ahí está la puerta. Yo no quiero gente a fuerzas, nos dice el Señor a ti y a mí. Le dijo a sus discípulos cuando aquí anduvo, le dijo, ¿ustedes quieren irse? También, váyanse. Yo no los quiero a fuerzas. Y así te dice a ti y a mí, mi hermano. Así es de que tomemos el consejo de la palabra del Señor y admiremos la majestad de Dios. Conozcamos al Dios de nuestros padres que conocieron y abrieron el camino. Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas que empezaron a forjar este camino. Vamos a ser obedientes a lo que dice la palabra del Señor, no para hacerle un favor a Dios, sino que el favor nos lo hacemos a nosotros mismos. Gracias por su atención, mi hermano, mi hermana, y espero que sea de bendición esto como lo ha sido para mí al leer, al revisar, al pensar, y hay mucho todavía más en qué pensar sobre todo esto, la majestad de Dios, la majestad de Dios. Así es de que regresamos la semana entrante con otro pensamiento, otro mensaje, y para nuestra edificación. Esperamos contar con sus oídos en la siguiente ocasión, y como les dije al principio, si quieren obtener material para saber más sobre estas cosas, hay material que usted puede adquirir y para leer en su tiempo, en su trabajo, donde esté en su casa, y dar lectura y enriquecer su conocimiento de quién es Dios. Este es su programa Alumbrando Nuestro Camino, su servidor Felipe Nava. Gracias una vez más por su atención, y Dios mediante regresamos la semana entrante. Damos gracias a Dios antes de partir. Padre mío, gracias por este privilegio que nos has dado de tomar este tiempo para examinar tu palabra, Señor, y ser enriquecidos con estas riquezas de lo alto. No tenemos el tiempo que necesitamos, que quisiéramos, para ampliar y para meditar y para platicar con más tiempo, pero ayúdanos a cada uno para que no sea nada más esta hora la que meditemos en ello, sino que en nuestros hogares, en nuestro tiempo libre, y también abriendo tiempo, Señor, en medio de nuestras ocupaciones, para que podamos ser elevados más en fe, en gratitud, en admiración y en amor hacia ti, Señor Jesús. Te lo rogamos en el nombre poderoso
y majestuoso de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios. Dios sea con cada uno de ustedes, los guarde y los bendiga, es nuestro deseo. Amén.